tiempo de esperanza. Bienvenidos a Un Tiempo de Esperanza, soy el pastor Frank López. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, personas que mi esposa y yo amamos muchísimo y son grandes pastores, grandes siervos del Dios Altísimo. Bienvenido, Pastor Félix y Odalis Andarcio. Muchas gracias, pastor. Qué bueno que están acá. Hoy vamos a hablar de cómo responder al llamado. El caso de ustedes es un caso muy particular. Eres médico, cirujano, ginecólogo, obstetra, y el Señor en medio de tu carrera empieza a cambiar tu corazón y hoy en día tienes una iglesia en West Palm Beach preciosa. ¿Cómo fue ese proceso? Quiero que los dos compartan. Tú primero, Felo, ¿cómo fue que tú sentiste que Dios te estaba llamando a ser pastor? Porque es un cambio tan drástico ser un profesional en la medicina y entonces ahora estar trabajando y sirviendo al Señor como su pastor. Bueno, creo definitivamente que es un llamado del Señor. Primero que nada, yo estuve muy agradecido. Cuando yo me convertí al Señor, estuve muy agradecido que Dios hizo en mi vida y desde ahí decidí servirle en diferentes iglesias, diferentes ministerios. El Señor estuvo con nosotros siempre a través de nuestros estudios y la carrera de medicina. Ahí vimos la mano de Dios siempre con nosotros, siempre Señor abriendo puertas, siempre Señor ayudándonos. Y bueno, a través de la residencia en la medicina, a través de los procesos de uno especializarse, pues el Señor nos manda a servir más y a servir más. Y veía la mano de Dios en el hospital cuando oramos por un enfermo, se sanaba por tumores que desaparecían y el Señor era más con uno. Y eso te da fuerza para seguir orando. Por ejemplo, en mi residencia, habíamos un grupo como de 6 residentes que oramos todos los días por los pacientes. Al final del día le presentamos al Señor los casos difíciles. Al final del día, Señor, esto fue el día de hoy. Lo entregamos y mañana queremos un milagro. Y así era. Y sucedía. Y veíamos la mano de Dios y eso te da fe para seguir, te da fe para tú seguir adelante, no solamente como un profesional médico, sino como un siervo de Dios, como un hombre que tiene autoridad y fe en las cosas de Dios. Las enfermeras nos buscaban para orar por enfermos, nos buscaban para orar para esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Amén. Y en el hospital el paciente necesita una esperanza en algo, sentirse que sí hay esperanza para la enfermedad que tiene, que hay uno que murió por ellos. Y yo siempre oro por los pacientes en los hospitales y eso me llevó a querer más, Y yo creo que el Señor nos fue moldeando. Fue una guerra, pastor, guerra interna. Cuando el Señor nos seguía llamando al pastorado, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Estudié tanto tiempo para llegar donde yo estoy. ¿Cómo es posible el tiempo, el horario? Pero vimos la mano de Dios, vimos el llamado de Dios, hasta que, como toda persona en Cristo, hay que rendirse a ello. Y personas muy queridas acerca de nosotros, trayendo profecía, trayendo palabra. Adelante, usted puede, adelante. Y creo que fue un proceso para los dos, ¿verdad, mi amor? Un proceso de recibir el llamado, de incorporarlo, decir, bueno, el Señor, profesionalmente somos esto, pero el Señor te tiene para esto. Y es un cambio muy lindo ver, el Señor te está preparando, porque yo creo que nos prepara en cada campo, no solamente es médico, sino prepara a los abogados, prepara a los maestros, prepara al que trabaja en un centro de recuperación, y todo con propósito de esperanza, un tiempo de esperanza, de que tú puedas llevar a Jesucristo para decirle a alguien, ¿sabes qué? Aparte de la medicina, aparte de estos estudios, aparte de esto, hay una esperanza que es Jesucristo. El Señor está llamando a todos nosotros en nuestros trabajos a decir, hay esperanza en Jesús. No importa dónde estemos, quiénes somos, qué carrera tenemos, somos portadores de la verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad hay poder, hay sanidad, liberación, hay salvación. Por eso que tú y yo tenemos que, donde quiera que estemos, es mostrar esa verdad que es Cuando Jesucristo. tú le hablas a tus pacientes del Señor, tú le hablas así con esa pasión. Así mismo. Odalis, cuéntame algo. Cuando ustedes se casan, tú sabías que Félix quería ser médico y sabías que eso iba a ser un proceso de años, los estudios.
nosotros nos conocemos hace muchos años, yo sé todos los viajes, todos los lugares que tuvieron ir para sacar. ¿En algún momento tú pensabas que ustedes iban a ser pastores? No, no, de verdad que no, pastor. Yo sé que el Señor siempre nos preparó para trabajar para Él. Y en todas las iglesias que nosotros estuvimos, siempre estuvimos muy cerca de los pastores y trabajando en ministerios. Trabajamos en todo, desde la limpieza del baño hasta ujieres, diaconisa en la iglesia. Félix y yo después llevamos un ministerio de matrimonios muy lindo. Y bueno, cuando el Señor llamó, estuvimos 2 años corriendo. Dijimos, no, ¿cómo es posible con tanto trabajo que tenemos, tan ocupados que estamos? Es imposible, pero es lindo porque fíjate que el Señor en un tiempo, cuando aún antes del llamado, Félix estuvo un tiempo en la guerra. Y el Señor en ese tiempo yo creo que preparó mi corazón para este tiempo que iba a venir. Y yo creo que fueron unos tiempos para mí de mucha bendición de Dios, pero de milagros de Dios. O sea, de cosas sobrenaturales de Dios en la vida mía y de Félix. Félix estuvo en la guerra de Irak. En la guerra de Irak. Él sirvió en el ejército de Estados Unidos. Correcto. ¿Por cuántos años, Félix? Bueno, yo entré en las Fuerzas Armadas, en el Army, en 92 y estuve hasta el 2003 como activo. Y ahí vemos donde el Señor te usa. El Señor quiere usarte. 11 años. El Señor quiere usarte donde quiera que tú Y a ti estás. te envían como médico en medio de la guerra de Irak. Bueno, como ginecólogo obstetra, ellos te consideran como un cirujano. Te Ok. consideran cirujano, Lo que field llaman surgeon. field surgeon. Un field surgeon, un cirujano. Y esa era una de mis preguntas. Decía, Señor, ¿qué hace un ginecólogo en medio de una guerra? y, Sin embargo, tú dices que Dios usó eso para prepararte. Sí, Es que Dios usa la vida, Dios lo usa todo para Dios lo prepararte. usa todo. ¿Cómo fue que te preparó, Dani? En ese tiempo, cuando a Félix le dijeron que tenía que salir, que probablemente en cualquier momento le habían dado un beeper, y cuando aquellos existían los beepers todavía, y nada Los más. beepers eran unos aparatitos chiquititos que sonaban, no Sí. habían celulares. Sí. Y entonces Félix estaba esperando que lo llamaran en cualquier momento, pero en aquel tiempo yo me recuerdo que junto con mi suegra y junto con mi mamá estuvimos 3 meses de ayuno. 3 meses de ayuno, ayunando para que Félix no se fuera. 3 mujeres orando y ayunando. Y ayunando. Eso es poderoso. Poderoso. ¿Y qué pasó? Y el Señor en ese tiempo nos dijo, Él se va. Él se va porque tiene un propósito divino. Él se va y Él va a regresar. Él va a regresar y nosotros comenzamos a orar por la voluntad de Dios sobre la vida de Félix, para dónde iba. Y me recuerdo, pastor, que en ese tiempo a mí me habían dado un papel, porque en el Army en ese tiempo hay un stop loss. Quiere decir que nadie se puede mover de donde está. No puedes vender casas, no puedes mudarte, tienes que permanecer, las mujeres tienen que permanecer en todo lo que es el área de la base donde vivíamos. Y yo en ayuno y oración, ya el Señor nos había dado una palabra de que Félix íbamos a venir para West Palm Beach. Y yo dije, bueno, si el Señor lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Amén. Y entonces comencé a orar. Y un día el Señor en ayuno me dijo, te vas a ir y te vas a presentar en la oficina de transportación. Yo llegué a la oficina de transportación con mi papel, que decía que yo no me podía mudar. Yo no tenía órdenes para irme. Y cuando llego, que me parqueo en la fila allí, me pongo ahí a esperar, viene una señora y me dice, si usted no tiene appointment, váyase. Y yo le dije, no, yo voy a esperar. Y en eso llega un señor bajito, de espejuelos, con un pelo negro, no se me olvida. Y me dice, ven que yo te voy a ayudar. Tú no tienes cita, pero yo te ayudo. Y me entró y yo le di los papeles y me dice, ¿y quién eres tú? Entonces yo le dije, yo soy la teniente coronel Andarcio, porque cuando mi esposo no está, yo llevo el rango. Entonces, él lee el papel y me dice, tu esposo está deployed, o sea, no está en el país. Le dije, sí, él está en la guerra. Y me dijo, ¿qué tú quieres? Yo le dije, bueno, yo quiero mudarme, yo me quiero de junio 2 para West Palm Beach. Y me dice, West Palm Beach no tiene base. Yo no te puedo mudar las cosas para allá porque allá no hay base militar. Yo le dije, bueno, pero eso es lo que el Señor nos ha dicho en oración, que es ahí donde tenemos que ir. Tú te mantuviste en lo que Dios te había dicho. En lo que Dios me dijo. Firme en la palabra. Firme en la palabra, en la promesa que Dios me dio.
Y me dice, bueno, está bien, yo te voy a mandar a mudar ese día, pero te va a mudar la compañía Townie, que es la compañía que muda al teniente coronel y a los coroneles de la base. Y cuando él me dijo eso, que se trataba de rango, es más, me dijo, al general lo vamos a mudar también. En esa semana te voy a mandar esa gente. Ya yo sabía que Dios estaba en el asunto. Y los mudaron para West Palm Beach. Nos mudan para West Palm, Porque pero... ahí es donde el Señor Amén. quería su iglesia. Claro, pastor. No cambies el canal, enseguida Amén. regresamos con un tiempo de esperanza. Amén. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí, abrazándome. Sí, Señor. Ya está disponible Padre Fiel, el nuevo álbum de Jesus Worship Center, con 12 canciones de alabanza y adoración grabadas en vivo que bendecirán tu vida. Encuéntralo en todas las tiendas digitales y compártelo con alguien. Tengo un Padre fiel, Él está aquí, oh Dios, consola. Quiero invitarte a que te conectes con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y todos los días publicamos una palabra de esperanza y todas las actividades de nuestra iglesia. Así que ven y conéctate con nosotros a través de las redes sociales. Continuamos con un tiempo de esperanza. Hoy con nosotros los pastores Félix y Odalis Andarcio de la iglesia New Life en West Palm Beach, Florida. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Pero cuéntame, me interesó mucho cuando escuché que tú orabas por los pacientes, que las enfermeras venían y te pedían que oraras por los pacientes y que los casos difíciles, pues el Señor se glorificaba trayendo milagros y sanidades. Es muy importante, pastor. Si nos pone en lugar específico con propósito. Yeah. Y yo creo que nos usa a todos, no solamente nosotros los médicos, a donde quiera que uno esté, cualquier profesión el Señor te va a usar en ese tiempo para traer salvación. Y yo creo que cuando uno tiene esa fe, esa profesión de yo soy un hombre de Dios, yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy un hombre de Dios, porque en el reino no hay espías para Cristo. Tenemos que, we have to be bold, tenemos que ser atrevidos para el Señor y que se sepa, yo soy un hombre de Dios, y se sepa que yo oro por mi paciente, que yo oro por el enfermo. Yo creo que el Señor está llamando en este tiempo a todos los profesionales, cualquier carrera que sea, a que nos levantemos, porque el Señor da dones, talentos, la capacidad de equiparnos, pero para su gloria, para usarlo para Él. Ahora, ustedes nos estaban diciendo que le costó 2 años aceptar, porque una cosa es que tú le digas a Dios, ok, yo soy tu siervo, úsame en la iglesia, úsame en el trabajo, úsame en mi carrera, y otra cosa es que Dios te diga, ok, yo te quiero que tú seas mi pastor, yo quiero que tú abras una iglesia, yo quiero que tú con tu esposa pastoree en un redil. Son 2 mundos totalmente diferentes. En el caso de nosotros, personalmente, tenía pacientes que iban a mi oficina y me decían, doctor, pastor. Y tuve un caso muy especial donde ella vino a mi oficina solamente para que yo orara por un tumor en su cabeza. Que ella me dijo, el Señor me mostró que usted, doctor, tenía que orar por mí. Porque cuando oremos, yo sé que va a estar bien. Y ella trajo sus MRIs del tumor en la cabeza. Sí. Yo le dije, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo fe igual, la misma fe que tú tienes, yo la tengo. Yo me pongo de acuerdo contigo en este momento. Y oramos por ella y al mes, 6 semanas me trajo unos MRIs con el tumor desaparecido. Dios hizo el milagro. Hoy por hoy ya tuvo su bebé conmigo. Sí. Otro sí. milagro porque no podía quedar Primero embarazada. vino para orar y después vino para que tú fueras su médico. Y así es, y vimos el llamado del Señor en las personas, cómo nos trataban directamente. Estuvimos en una conferencia, ya por último, estuvimos en una conferencia donde el predicador principal se levantó y dijo, aquí hay un profesional, es un médico que está luchando con su llamado. Y él dijo, yo soy abogado. Y yo tuve esa misma lucha cuando antes yo abrir mi iglesia, un abogado. Y me dijo, tú estás luchando por esto. Párate, el Señor en este momento te dice que ya es tiempo de dar un paso de fe.
en tu llamado como que pastor. El Señor fue a través de un proceso confirmándote. Amén. Así ¿Y por qué fue tan difícil aceptarlo, Dalis? Bueno, pastor, porque lo primero que uno piensa es qué tiempo tengo yo para dedicarle full time a un ministerio, teniendo una práctica tan ocupada, yo trabajando con Félix, lo primero que decíamos es cómo. Y me recuerdo que nos sentamos en la casa ese día orando y llorando, ¿verdad? Orando y llorando y llorando. Porque uno dice, ¿cómo? Y el Señor nos dijo, yo necesito profesionales, necesito gente como ustedes que me ayuden con la obra. Mira. Que me ayuden con la obra. Y yo le dije a Félix, si tú dices que sí, yo te apoyo. Si tú estás dispuesto, los dos vamos juntos. Y nos metimos creyéndole a Dios. ¿Qué te dijo él cuando tú le dijiste eso? ¿Qué me dijiste? ¿Tú te acuerdas? Me dijo, ¿tú estás segura? Así me dijo, le dije, ¿tú estás segura? Le dije, sí, vamos a hacerlo. Y de verdad que no fue fácil, no es fácil, no ha sido fácil, pero le damos gracias a Dios porque Él sigue trabajando todavía. El Señor no nos ha dicho, porque es que esa oficina también es como un lugar centro de milagros y de administración. Y cada vez que vamos a tomar un paso de hacer algo, llega un caso que nadie lo quiere atender y es una bendición, es otro milagro más de Dios. Entonces, en la iglesia el Señor ha puesto de verdad la gente muy linda, porque cuando Dios nos llama, nosotros solos no somos los que arrancamos. O sea, el Señor empieza a enviar un grupo de gente tan linda, especial. con gente especial, gente que ama la obra y gente que lo van levantando a uno y uno siente ese apoyo y esa lealtad, esa fidelidad. Amén. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene y todo lo que Dios está haciendo, porque hay días difíciles, hay días que decimos, Señor, right? Sí. Claro, Sí, pero... es fuerte, el ministerio es fuerte. fuerte. Ahora, me llamó la atención cuando dijiste que sentiste la voz de Dios que te dijo, ¿cómo fue que te dijo el Señor? Que yo necesito personas profesionales, capaces. Nosotros sentimos que cuando nosotros comenzamos a pastorear, la vida de nosotros tomó un cambio muy grande, porque a veces cuando nosotros somos profesionales y tenemos una carrera o estamos en una profesión donde nos va muy bien, llega un momento que tendemos a olvidarnos del Señor. Así es. Y entonces el Señor, todo el intelecto que nos ha dado, todos los dones y los talentos nos los ha dado, pero para que lo pongamos a sus pies, Amén. para que lo usemos para su obra y para Él, ¿no? Para su gloria y su honra. Entonces, nosotros podemos ver eso en la iglesia, porque, por ejemplo, en el caso de Félix, oramos en la congregación por mujeres que no pueden dar a luz. Y la palabra dice, no habrá estéril en mi tierra. Amén. Oramos y hemos tenido muchísimas mujeres que después han llegado a presentar sus niños en la iglesia. O sea, ¿ustedes oran? Yes. Después le dan el servicio de parto y después lo claro, presentan en la ese iglesia. es un negocio completo. La combinación La completa combinación está en la iglesia. completa. Qué gracioso. Sí, pero yo creo que sí. Y yo puedo decir de mi parte, que yo me he sentido más realizada haciendo la obra de Dios Así es. que trabajando en lo secular. ¿Y tú, Felo? Yo digo lo mismo, yo digo que a veces es más difícil pastorear que hacer cualquier cirugía. Sí. sí. Pero con gozo. Con gozo. Sí. Ahora, vamos a hablarle a personas que nos están viendo ahora. O sea, me impacta lo que te dijo el Señor, que Él necesita profesionales. Y eso no tiene absolutamente nada que ver que Dios no llama a todo el mundo. Dios llama a todo el mundo, pero el reino de los cielos es de muchos colores, de muchos sabores, de muchas personas diferentes. Y Él necesita profesionales. Tal vez tú eres un profesional que me está viendo y estás sintiendo lo mismo que ellos sintieron en su corazón, y queremos usar este programa para inspirarte a que des el paso de fe, porque sí, yo creo con todo mi corazón que Dios llama a todo el mundo, a los grandes, a los chiquitos, a los gordos, a los flacos, a los viejos, a los jóvenes, a los profesionales y a los que no han estudiado nunca. Dios llama a todo el mundo, porque el corazón de Dios es que nadie se pierda. El corazón de Dios es que Él quiere alcanzar a todo el mundo. Yo quiero, Felo, que tú le des una palabra de aliento a aquellas personas que están pasando por eso, que tienen una carrera o son empresarios de éxito y están muy ocupados. Sin embargo,
han sentido el llamado de Dios, han sentido la voz de Dios, han sentido la insistencia de Dios, porque Dios insiste, insiste hasta que uno se entrega. Yo me sentí, pastor, como Pedro, caminando sobre el agua. Ajá. Que el Señor decía, ven Pedro, fíjate en mí, mírame a mí. Y yo decía, pero un momento, lo único que yo sé hacer es medicina, lo único que yo he estudiado por años y décadas es medicina, es con pacientes, que yo hago, que voy a estar caminando sobre estas aguas hacia ti, Jesús. Yo me sentí así. Yo me pude relacionar con eso, pero yo le digo a cada profesional que hay un llamado en ti, que el Señor ha puesto tu profesión para servirle a Él. Qué lindo es ver un maestro cristiano, qué lindo es ver un abogado cristiano, qué lindo es ver Un empresario que no robe, que los principios de honra, Ujú. integridad, que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Gobernante. En el gobierno, en este momento, que haya hombre íntegro de verdad con la palabra. El Señor está llamando a todos, Hombres y a mujeres. todos, a servirle a Él. Excelente. Y sinceramente se puede. Pues sí qué se puede. bueno que estás en sintonía, no es casualidad. Yo creo con todo mi corazón que esto ha sido una cita divina. Si Dios te está llamando, déjame decirte, Dios no se da por vencido y Él nunca pierde. Tarde o temprano, Él te alcanza y Él te va a colocar donde Él quiera porque Él te necesita. Así que dile sí al Señor y vas a ver cosas maravillosas y vas a sentir algo diferente que nada, es difícil de explicar. Si tú nunca has entregado tu corazón al Señor Jesús, yo quiero que tú lo hagas ahora. Te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Ahí donde estás, repítelo en voz alta. Di, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento. Amén. Si hiciste esta oración, llámanos, escríbenos. Queremos saber de ti. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Frank López. Este ha sido un tiempo de esperanza. Toda esta tierra sea regada, que tu palabra sea revelada, que nadie se quede sin oír que vino un Salvador a limpiar mis pecados y sanar mis heridas. Aquí estoy yo, voy a anunciar que tú has venido para salvar. Díselo. Yo iré hasta lo último de la tierra. Yo iré hasta lo último de la tierra. Yo iré. Hey, hey, hey. Yo iré, Señor. Toda esta tierra
Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Este ha sido Tiempo de esperanza.